Bueno, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo ahí, Actualidad en Contexto. Hoy día estamos reunidos para conversar sobre extremos políticos y radicalización, si es un peligro para la democracia o más bien un catalizador del cambio social. Esto en el contexto de nuestro ciclo en conjunto de la Facultad de Artes Liberales y la Escuela de Gobierno. Ha surgido una nueva preocupación, ¿cierto?, por los extremos políticos, por la radicalización, pero en Chile vemos que hay una distribución de preferencia en términos de ideología, ya sea ingresos, igualdad de ingresos versus premiar el esfuerzo, que se distribuye bastante general en la población. No tenemos extremos en cada uno de los polos, siempre hay, pero tenemos un porcentaje importante que se distribuye, que está en el centro. Lo vemos también con distribución en términos de izquierda-derecha, y importante grupo, y eso vamos a conversar también acá, qué significan esos extrema derecha, pero importante grupo que nos identifica. Pero esto está acompañado, ¿no es cierto?, por una dimensión crecientemente preocupante, que es de la polarización afectiva, que es de ver al otro, al adversario político, no como alguien que tiene ideas distintas pero legítimas, sino más bien evaluarlo negativamente e incluso considerarlos malas personas. En la encuesta CEP de 2022, en el marco del plebiscito constitucional, se preguntó y cerca de 1 de cada 5 de quienes votaban, ya sea apruebo o rechazo, consideraban que sus adversarios políticos eran derechamente malas personas, ¿cierto? Y en este contexto, que además vemos una crisis de representación política, con una desafección creciente, con desconfianza a los partidos, han surgido voces de alerta que nos preocupamos si esto es un caldo de cultivo para el surgimiento de partidos extremos, partidos radicalizados, y cuál es su rol frente a capturar o no las demandas insatisfechas. En este marco tenemos esta conversación, y yo tengo el honor de compartirla con destacados panelistas. A mi derecha, Daniel Piega, él es académico de la Escuela de Gobierno y doctor en Ciencia Política; Max Colodro y Gonzalo Bustamante, ambos académicos de la Facultad de Artes Liberales. Max es doctor en Filosofía y Gonzalo es doctor en Economía Cultural. Con estos destacados panelistas abro, y quisiera partir con Daniel, preguntándole cómo se ve esto a nivel internacional, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en las otras democracias que también están preocupadas por los extremos y por la radicalización? ¿Qué se observa? Esto es un fenómeno, ¿no es cierto?, que vemos que es creciente, hay ciertos patrones comunes, hay ciertas demandas que se repiten. Si nos puedes contar un poco para situar esta conversación sobre las preocupaciones en Chile. Claro. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ok. Bueno, me parece que la gran historia a nivel internacional la empezamos a vivir de manera palpable el año 2016, cuando Trump ganó a Hillary Clinton, y eso lanzó shocks de sorpresa por todo el mundo. Justo antes de eso, si mal no recuerdo, había sido el plebiscito de Brexit, ¿no es cierto? Donde también sorpresivamente ganó la opción de salir de Gran Bretaña, de salir de la Unión Europea. Esto es un fenómeno que venía de antes, pero esos dos eventos, que fueron casi simultáneos en el mismo año, marcaron la agenda internacionalmente. Se empezó a hablar ya en todas partes del el crecimiento de los movimientos populistas, ¿ya? Esa historia es principal, pero no exclusivamente, una historia de populismos de derecha. Y las grandes historias de éxito que uno se le viene a la cabeza son principalmente de derecha, o sea, no solamente Trump, sino que en Hungría, Orbán, en Polonia hasta hace muy poco también, Meloni en Italia, y otros que todavía no llegan al poder, pero están relativamente cerca, como Le Pen en Francia, que en esta elección fueron la primera mayoría relativa, no formaron gobierno, pero siguen y siguen creciendo. En muchas partes del mundo, los partidos populistas de derecha están creciendo sostenidamente. Hay vaivenes, a veces bajan, a veces suben, pero la tendencia a largo plazo es que están subiendo. Entonces, yo diría que esa es la principal historia. Por la izquierda hemos tenido algunos casos. Después de la crisis de la deuda en Grecia llegó Syriza, que era un partido populista de izquierda.
En España está Podemos, que está en el gabinete, ¿no es cierto? No tiene el primer ministro, pero está en el gobierno. Y en América Latina es donde más populismo de izquierda uno encuentra. ¿Ya? El caso de López Obrador en México ha sido el más notorio recientemente. Otros más antiguos, como Chávez y Maduro, ¿no es cierto?, que ya devino directamente en un gobierno autoritario. Entonces ese es el panorama, ¿no es cierto?, a nivel general. Algunos hacen una distinción que puede ser útil en el contexto de esta conversación entre partidos que sean radicales versus partidos que sean extremistas, ¿ya? Los partidos radicales serían los populismos típicos que en el fondo promueven ciertas políticas que pueden ser más choqueantes para algunos, que, no sé, por ejemplo, cerrar fronteras o medidas anti-inmigración más fuertes. Los partidos extremistas, por otro lado, son partidos que derechamente cuestionan la democracia, ¿ya? Y yo creo que eso es algo interesante para esta discusión precisamente por eso. O sea, cuando uno habla de que un partido es extremista o que es demasiado loco en sus propuestas, ¿qué no está diciendo? ¿Es porque tiene alguna política pública que puede ser polémica o es porque están cuestionando los mecanismos de la democracia? ¿Ya? Ahora bien, los populismos tienen esta ambigüedad porque, claro, en esta clasificación querían como el lado que son radicales y no extremistas, porque no están cuestionando la democracia per se, ¿ya? Los populismos de derecha muchas veces se los ha caracterizado como que son, aparte de populistas, nativistas, porque están en contra de la inmigración, y autoritarios, pero no en el sentido puramente político, sino más bien social, que son de mano dura en términos penales, y en temas culturales también son más en contra de los movimientos más igualitarios de las últimas décadas. ¿Ya? Entonces, eso, pero sin embargo, estos partidos populistas que juegan dentro de la democracia a veces entran en conflicto con las reglas de la democracia liberal y sobre todo con la idea de que las democracias tienen no solamente un gobierno electo, sino que también tienen judicaturas, tienen tribunales constitucionales, tienen congresos, que son distintas formas de poder que controlan la voluntad del Ejecutivo, ¿no es cierto? Y típicamente los líderes populistas no les gusta eso porque se consideran que ellos mismos o su gobierno encarna la soberanía popular y por lo tanto cualquier limitación a su soberanía popular es antidemocrática, ¿no es cierto? Entonces, lo que uno típicamente ve en Hungría, por ejemplo, ha sido muy claro, Trump lo quiso hacer, pues no le resultó mucho, es empezar a quitarle poder a esas otras instituciones, coparlas, como en Polonia también, donde se copó la judicatura para que en el fondo le fuera favorable. En Venezuela se han hecho todas esas cosas a lo largo del tiempo. Entonces entramos en una deriva, ¿no es cierto? Es como en que si bien juegan, no dicen estar en contra de la democracia, en la práctica, cuando muchos populistas llegan al gobierno, han terminado horadando esas instituciones, esos contrapesos liberales que mantienen a las democracias robustas porque permiten la igualdad en el juego del poder para la próxima elección, ¿no es cierto? Porque claro, si yo empiezo a minar las condiciones ahora es porque en el fondo me quiero perpetuar en el poder y esa es la deriva autoritaria que a veces le ocurre a los gobiernos populistas. Muchísimas gracias, Daniel. Interesante la distinción, ¿no es cierto?, entre radicalidad en términos de las propuestas y las demandas ciudadanas que enfrentan y extremismo, que es, como lo conversaba, ¿no es cierto?, una deriva más autoritaria en contra de la democracia liberal o los contrapesos de la democracia liberal, ¿no? Y en ese sentido, Gonzalo, ¿no es cierto?, ¿cómo vemos ese fenómeno en Chile? En términos, había un proceso de demanda. Esa radicalización está concentrada, como decía, por ejemplo, Daniel, que vemos en Europa, que más bien se concentra hacia la derecha, versus en Latinoamérica, que se ha concentrado muchas veces hacia la izquierda, o lo que entendemos de izquierda, y quizás tú también nos puedes como iluminar un poco esa discusión. Justamente qué es lo que qué es lo que se entiende de extremos. A veces no habla de extremos en política, pero cuál es como el contenido de ese extremo y qué demanda. Así que si nos puedes contar un poco. Sí, gracias, Carmen. Yo creo que lo primero es tratar de dilucidar lo que tú mencionas en tu pregunta. Cuando uno habla de radicalización de extremo, ¿es radicalización extremo respecto de qué? Y yo creo que ahí es importante
señalar que estamos hablando de radicalización y extremos respecto del consenso que ha existido sobre la democracia liberal. Y ahí yo tendría una precaución. Tendemos a pensar muchas veces que este consenso es como un estado natural de las cosas. Pero la verdad es que ha sido un periodo excepcional, tanto en la historia de los países desarrollados como en el caso nuestro. O sea, si uno va a la historia europea, inclusive la de Japón, la de los Estados Unidos, cualquier país desarrollado, uno la toma entre el año 1900 y el año 1945, lo que uno va a tener es que en cada uno de esos países existía un gran conflicto político interno y era básicamente una política altamente radicalizada. Lo que uno tiene después, entre el año 1945 y fines del siglo XX, es que existió un consenso en torno a la democracia liberal, desde un punto de vista político, social y económico, que dio una estabilidad y un crecimiento que no se conocían antes. Inclusive en el caso de los Estados Unidos, si uno va a la década del 60, es una época altamente convulsionada políticamente. Ahora, si uno va al caso nuestro, también uno tiene que el consenso en torno a la democracia liberal, desde un punto de vista político, social y económico, constituye una excepción post-dictadura. Porque uno tiene una radicalización de la izquierda y de la derecha ya en los años 60. O sea, sin lugar a duda que la emergencia del gremialismo es una radicalización de la derecha en los años 60. Sin lugar a duda que Patria y Libertad es un ejemplo de un grupo extremista políticamente desde la derecha. Y sin lugar a duda que la izquierda también, cosa de lo que ocurrió con el Partido Socialista en los años 60, se fue radicalizando. Entonces, lo que uno tiene es que se generó un consenso en torno a la democracia liberal post-dictadura. Y yo diría que en ese consenso, lo que uno tiene en el caso chileno es que quien más cedió fue la izquierda. O sea, la izquierda tendió a ceder respecto de una serie de propuestas que históricamente había sostenido en los años 60 y hasta los años 70, para efectivamente hacer posible una estabilidad y un desarrollo económico que la verdad que casi no tiene precedente en la historia de nuestro país. En cierta forma, como las condiciones las puso la derecha, para la derecha era más natural ese consenso. Yo diría que lo que hemos vivido en el último tiempo es que la izquierda chilena y en general en Latinoamérica ha tendido a desafiar ese consenso. Podemos conversar después cuáles eran las razones de eso, pero las generaciones más jóvenes de la izquierda han tendido a considerar que ese consenso era en cierta forma una tradición a sus propios principios. Y en ese sentido uno puede decir que respecto de ese consenso ha habido una radicalización de la izquierda. Y como ocurrió una crisis que la tuvimos en octubre del año 2019 como forma simbólica, pero venía de antes, respecto de ese consenso uno ha tenido también una reacción de parte de un grupo de la derecha, que es lo que uno conoce hoy en día en la expresión del Partido Republicano, y expresiones más extremas en personajes independientes como los hermanos Kaiser, etc. Ahora, respecto a lo del Partido Republicano, yo tendría una precaución, que es hasta dónde hay novedad en ese partido. O sea, hasta dónde ese partido es, por ejemplo, más radical que lo que planteaba el mismo Jaime Guzmán. Yo diría que no. O sea, si el Partido Republicano es un partido que es una expresión de una derecha radical, esa radicalidad ya está puesta en el mismo Jaime Guzmán. Lo único que no tendría novedoso en el Partido Republicano es que en el fondo hay una preocupación que lo acerca al nativismo que hablaba Daniel respecto del tema de la inmigración, pero evidentemente Jaime Guzmán no tuvo una preocupación sobre ese tema porque no existía problema. O sea, es más bien tomar posición frente a un problema nuevo que un cambio ideológico. Pero ideológicamente uno ve el mismo conservadurismo, las mismas dudas sobre la democracia liberal y, por cierto, las mismas propuestas desde el punto de vista económico. Y para finalizar, diría que una característica en general de esta reacción, tanto de la izquierda como de la derecha, es que en algún aspecto tiene algún carácter antiliberal. O sea, en el caso de la izquierda, evidentemente respecto al consenso liberal económico, y en el caso de la derecha, respecto a los valores culturales propios del liberalismo. Muchas
Gracias, Gonzalo. Muy interesante además entender la perspectiva larga, ¿no es cierto? Entender cómo este proceso tuvimos una especie de verano de San Juan, quizá, de un consenso sobre la democracia liberal, eh, y quizás la preocupación es ahora cuánto vamos a volver al pasado en el sentido de volver a movimientos radicales que han estado, sus ideas matrices, como bien dices, presentes a lo largo de toda la historia reciente de Chile, del siglo XX. Y ahí quería engarzar preguntándole a Max, ¿no es cierto? ¿Cómo vemos este fenómeno no solo de radicalización y extremo en términos de sus consensos liberales, sino también en términos de la polarización y la discusión sobre ideas políticas y la posibilidad quizás de llevar a consenso? Esto que vemos tan álgidas discusiones o las manifestaciones, ¿no es cierto?, que provocaron tanto revuelo, decías, de los jóvenes del Partido Republicano. Esto es algo que trasciende y que está empezando a permear o ya permeó a la sociedad y es algo que están reflejando las élites, o más bien es un proceso inverso. Y si hablamos de élite, ¿estamos hablando de élite, solo de élite políticas o hay algún otro tipo de élite que deberíamos estar mirando? Muchas gracias. Yo creo que es imposible mirar el presente sin hacer referencia al pasado, y en eso tiendo a coger la mirada de Gonzalo. Yo creo que aquí hay una historia que ha sido poco explicitada respecto de cuál es la naturaleza del proceso político que ha vivido Chile en las últimas décadas, y que en buena medida este consenso liberal, esta democracia de los acuerdos, como la llamó Alamán a comienzos de los 90, que efectivamente hubo consensos importantes que hicieron que el país tuviera resultados muy notables desde el punto de vista del crecimiento económico y del desarrollo social. Yo creo que es muy importante entender de dónde vienen esos consensos. Esos consensos, voy a decir algo bien polémico, probablemente bien contraintuitivo en algún sentido, esos consensos vienen del fracaso de la izquierda chilena. Lo que ocurrió en la década de los 80 y que llevó al fin del régimen militar, al fin de la dictadura de Pinochet, no fue un éxito de la izquierda, fue un fracaso estratégico de la izquierda. La izquierda desde el año 83 al menos y hasta el 87 estuvo bregando y luchando en las calles por un objetivo que compartían desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. Ese objetivo era derrocar a la dictadura. Ese objetivo no se consigue. Ya sea los que luchaban por vías pacíficas, la democracia cristiana con la idea de la no violencia activa, hasta el Partido Comunista que luchaba a través de una lógica mucho más radical, tenía un brazo armado, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, intentó internar armas por Carrizal Bajo, esas armas fueron descubiertas, intentó un magnicidio el año 86, ese magnicidio fracasa. Es decir, los que lo intentaron por las vías pacíficas y los que lo intentaron por las vías armadas, finalmente llegan al mismo resultado. No tuvimos un derrocamiento del régimen militar y por lo tanto la transición en Chile se hizo en el marco de la institucionalidad generada por el régimen militar y del modelo económico impuesto por el régimen militar. Y entonces, este consenso es un consenso de alguna manera impuesto sobre la izquierda. Es un consenso que se basa en una derrota estratégica y no en un triunfo estratégico de la izquierda. Esa es la razón por la cual la izquierda tuvo que aceptar, y me refiero no solo al Partido Comunista que no lo aceptó y prefirió quedarse fuera del proceso, cuando se genera la concertación a fines de los 80, sino que los que deciden participar del proceso, deciden que finalmente no va a haber otra manera de sacar a Pinochet del gobierno que participando del plebiscito y aceptando, por lo tanto, los plazos del régimen, la institucionalidad, todo lo que implicaba el cronograma institucional fijado en la propia Constitución. Eso fue lo que nos llevó a tener una transición tan paradójica. Una transición con senadores designados, una transición con comandantes en jefe inamovibles, una transición con el COSENA que tenía las atribuciones que tenía, con el Tribunal Constitucional que tenía las atribuciones y la composición que tenía, y con la guinda de la torta que tenía este fracaso de la izquierda, que era algo muy simbólico.
Pinochet instalado en la comandancia en jefe del ejército por 8 años y después asumiendo como senador vitalicio. Entonces, si esa historia no se cuenta, si esa historia no está clara finalmente, y yo creo que ha habido un esfuerzo de, casi por decirlo psicoanalíticamente, de sublimación, de ocultamiento, es el tema del libro de Daniel Mansuy sobre Nos fuimos quedando en silencio. Esto es lo que ha estado silenciado, esta historia es la que ha estado silenciada desde el origen de la transición. Y esta historia es la que se revive, a mi juicio, en mi opinión, a partir del 2010, cuando se produce el cambio de ciclo político, se instala la alternancia en el poder y la izquierda en su conjunto, tanto el PC como la Concertación, vuelven a hacer oposición. ¿Qué es lo que ocurre? Que automáticamente apenas se produce ese hecho, el cambio de gobierno, la alternancia en el poder, la centroizquierda se mueve rápidamente a una convergencia con el Partido Comunista y a reinstalar la idea de que los dos objetivos prioritarios políticos de la oposición a Piñera eran el proceso constituyente, cambiar la institucionalidad y hacerle cambios refundacionales al modelo económico. Eso se instala precisamente porque la izquierda lo que hace después de 20 años en el gobierno, la centroizquierda, es hacer una autocrítica demoledora, muy singular de lo que fue la obra de la Concertación, acoge de alguna manera las críticas y los cuestionamientos del propio PC y del movimiento estudiantil que irrumpe el 2011 y se mueve con el liderazgo de Michelle Bachelet en la dirección de instalar estas dos agendas. La necesidad de finalmente retomar las cosas que quedaron pendientes y frustradas desde fines de los 80, echar abajo la institucionalidad, cambiar la constitución de Pinochet, a pesar de todas las reformas que había tenido, y hacerle cambios refundacionales al modelo económico. Muchas de esas cosas se hicieron. Los cambios en educación se hicieron todos, la reforma tributaria se hizo, la reforma al sistema político por la vía del cambio del sistema electoral se hizo, y las consecuencias están a la vista. O sea, lo que la sociedad chilena ha vivido en términos de polarización en esta última década y media prácticamente, tiene directamente que ver con este fenómeno. Un sector de la sociedad chilena sigue sintiendo que la institucionalidad y que el modelo es algo que es imperativo cambiar. Y otro sector de la sociedad chilena defiende lo que el país ha hecho y construido en los últimos 30 años. Ese es básicamente el factor que hoy día explica la polarización y la división de la sociedad chilena. Ahora, cuando tú tienes un sector importante de la sociedad que está cuestionando la legitimidad de las instituciones, partiendo por la propia Constitución, y cuestionando la legitimidad del modelo económico, se empieza a producir lo que se ha producido en Chile. Un deterioro institucional, un deterioro del orden público finalmente, a partir del estallido social, sobre todo cuando un sector termina validando la violencia para impulsar estos cambios de constitución y de modelo, teniendo un deterioro económico que se basa en que ya no hay estabilidad institucional, ya no hay certeza jurídica. Estamos viendo cómo, hemos visto estos días incluso noticias importantes de inversionistas chilenos que deciden invertir en Brasil, que deciden suspender inversiones en Chile, producto de la incertidumbre institucional y la poca certeza jurídica. Entonces, yo creo que eso hoy día es un tema que no está resuelto. De alguna manera, con esto termino, la sociedad chilena en el momento más crítico del estallido social pensó, asumió por diversas razones, que era un proceso constituyente lo que nos podía encaminar, encauzar esta crisis. Y terminamos siendo el único país del planeta que tiene 2 procesos constituyentes fallidos, rechazados en las urnas. No hay otro caso en el planeta de un país que haya rechazado un proceso constituyente 2 veces en las urnas, y por lo tanto la discusión de fondo sobre la legitimidad de nuestras instituciones, sobre si es necesario o no es necesario cambiar la Constitución, es decir, la base del diseño institucional y de si es necesario o no es necesario hacerle correcciones al modelo económico y cuáles serían esas correcciones, esos cambios, es algo que a mi juicio sigue pendiente. Muchas gracias, Max. Sigue pendiente, sigue generando gran preocupación, ¿no? Si tenemos un grupo importante que está cuestionando las bases mismas de la institucionalidad y del modelo, y de hecho la ciudadanía también lo percibe. En la encuesta Bicentenario se les preguntó el temor a un gobierno de extrema derecha o de extrema izquierda,
y cerca, un poquito más de un tercio, teme un gobierno de extrema derecha y cerca de un 44% de extrema izquierda. Y lo interesante es que esto va según un poco con los vaivenes políticos. El 2019 era la proporción inversa, ¿no es cierto? Había más temor de la extrema derecha, extrema izquierda, pero hay una percepción de un grupo grande de la población justamente respecto a lo que dices, ¿no? Y esto asociado también, y ahí quiero enlazar un poco con Daniel, ¿no? Estas demandas insatisfechas, por un lado, demandas insatisfechas hacia el sistema político, que no ha sido capaz de darse cuenta o de responder a demandas de pensiones. Vemos entrampada la demanda de pensiones por años, las demandas de salud, reformas de salud, pero también otra parte, lo que decías de la misma elemento fundacional, ¿no? Y ahí hay un germen de preocupación, que es lo que bien comentaba, como comentaba Max, de la justificación de la violencia. En Chile nosotros se ha preguntado en distintas encuestas, en la CEP se preguntó la violencia para justificar un cambio profundo en la sociedad, y solo un 70%, pues, y esto depende del ángulo en que se mire, cerca de un 72% no la justificaría nunca, pero tenemos un 11% que la justificaría siempre, y un 15% que quizás es lo más problemático a veces, ¿no? Esa gente que está como en el borde. Y en ese sentido quisiera volver y alejarnos de nuevo un poco de Chile para tener la perspectiva internacional. ¿Cómo de estas demandas insatisfechas hay la mirada internacional, hay más bien demandas insatisfechas o reacciones frente, por ejemplo, a la inmigración o a políticas culturales liberales, ¿no es cierto?, como tú decías en Europa, que está surgiendo la derecha, o más bien son cuestionamientos al modelo institucional o al modelo económico, ¿no es cierto?, a la misma estructura. Y eso, ¿cómo podríamos verlo, la experiencia de afuera, para ver si podemos aprender algo hacia Chile de estos partidos radicales, o recogen demandas insatisfechas o más bien reflejan esta demanda de cambio profundo de la sociedad? ¿Pueden servir así de una especie de encauce político a estas demandas, o más bien siguen promoviendo vías violentas para lograrlo? Es súper difícil generalizar sobre los distintos factores que están detrás de esto. En la literatura hay un debate importante entre los que piensan que el descontento popular que ha traído a gobiernos populistas al poder en el mundo tiene causas económicas, versus los que creen que son causas más, llamémoslas culturales, ¿ya? Pero más simbólicas, más subjetivas. Entre los primeros, la tesis sería la desindustrialización de Estados Unidos o en Gran Bretaña produjo un resentimiento de las clases obreras tradicionales, porque sus trabajos se fueron a China, y eso les genera resentimiento, ¿no es cierto? Entonces voy a votar por los populistas. En Estados Unidos, si uno ve los números, el apoyo a Trump está principalmente en la gente de raza blanca sin educación universitaria, ¿ya? Que se sienten probablemente desplazados o ignorados por este consenso detrás de los partidos tradicionales. Y uno ven que los demócratas, por ejemplo, son la coalición de la gente con alta educación, con los posgrados y todas esas cosas, más una preocupación por las minorías étnicas, ¿no es cierto?, y raciales. Pero entonces, y ellos se quedan como ahí, y esa sería la fuente del resentimiento, pero eso es más económico, ¿no es cierto? Sin embargo, esa historia no funciona muy bien si uno la lleva fuera de los países más industrializados. ¿Ah? Hay muchos casos, hay varios casos de países donde los populistas llegaron al poder en buenas condiciones económicas y sin tanta frustración. En Polonia el crecimiento de la economía ha sido espectacular, antes y durante los populistas. En la India también, ¿no es cierto? Uno ve a Modi, que tuvo éxito, entró también un poco como con esta fama de competente, ¿ya? Ni siquiera tanto, pero junto con una cosa nacionalista muy fuerte y religiosa. Entonces, la historia y otros dicen, bueno, en realidad es la desigualdad. ¿Ah? La gente más, la clase trabajadora está en contra del sistema, se cansó del sistema neoliberal porque esto genera mucha desigualdad.
Bueno, si eso fuera así, uno pensaría que los populismos exitosos en el mundo habrían sido más de izquierda. ¿Ah? Pero no son de izquierda típicamente, son populismos de derecha y que no llegan al poder con un discurso de terminemos con el neoliberalismo, ni mucho menos. Entonces, no parece tener mucha atracción esa cuestión si uno la lleva fuera de los países más desarrollados. Y las tesis más culturales son, por ejemplo, el cambio generacional que ha traído, esto es la Pipa Norris, ¿no es cierto?, con Inglehart, que hablan de que son las nuevas generaciones que tienen valores culturales mucho más igualitarios, universalistas, sin discriminación, abiertos en términos de fronteras, porque son un poquito más ciudadanos del mundo, versus generaciones más antiguas que creen en los valores tradicionales, en las comunidades tradicionales también, y se ven amenazados los mayores por esta cuestión. Entonces, el gap generacional ahí en esa historia es más fuerte. Hago la salvedad que si uno mira todos los datos sobre violencia en Chile, son las generaciones más jóvenes, es un clivaje muy fuerte en términos etarios. ¿Ah? Y si uno mira cualquier cosa respecto al estallido, aquí el tema generacional es muy fuerte. Entonces creo que ahí hay algo para mirar. Y otra gente dice, bueno, esta cuestión cultural tiene más que ver con el nativismo y la inmigración, ¿no es cierto? Son países que están recibiendo mucha inmigración o que tienen temor a eso, las redes sociales quizá lo amplifican, y es en respuesta a la percepción de fronteras demasiado abiertas lo que genera estas ansiedades y que se conecta, la inmigración conecta lo cultural y lo económico, ¿no es cierto? Porque por un lado yo puedo temer de que me quiten el trabajo con los inmigrantes, más competencia, pero también puede ser que ya el país que yo conocía, ¿no es cierto?, con sus normas culturales y la homogeneidad que tenía ya no es tal, entonces me siento un extraño en mi propia tierra. La inmigración puede conectar esas dos cosas. Entonces, a mí me hace más sentido o alguna combinación de esta segunda cosa. Lo económico importa, pero está mediado por estas percepciones más culturales, porque la gran demanda que han recogido los partidos populistas afuera es el tema de la inmigración. ¿Ah? Más que alguna gran reforma económica. De hecho, los partidos populistas, incluso de derecha, en mucha parte, si uno ve sus bases, la gente que vota por ellos, tampoco tienen tendencias muy de derecha en términos económicos, ni tampoco tan fuertemente izquierda. Son más o menos que sí, que quieren un buen estado de bienestar, ¿ah? Pero no son ni marxistas ni neoliberales, y sin embargo son muy radicales en el tema de la inmigración. ¿Ah? Entonces eso es lo que yo creo que es lo que veo afuera, ¿no es cierto?, en términos de este debate. Y creo que pensando en Chile, el tema de la inmigración efectivamente se volvió un tema muy recientemente. Esto no era tema en Chile hasta hace 6 años atrás, quizás, algo así. Y se está politizando muy rápidamente y vemos ahora a Gabriel Boric diciendo en las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, que el país ya no puede aceptar más inmigración, cosa que 6 años atrás habría sido totalmente impensable que Gabriel Boric dijera eso, ¿no es cierto?, al contrario. Entonces está moviendo la aguja de manera muy potente en Chile, y creo que eso puede reconfigurar, o sea, está cambiando los términos del debate. Y no creo que, también por lo que decía Max, o sea, creo que hay ciertas élites partidarias en la izquierda chilena, y por élites no me refiero solo a 5 personas, ya un poquito más amplio, pero gente como muy informada que sí, que está en esta agenda de cambio, y eso es muy importante para los sistemas políticos, porque al final la estabilidad de los sistemas políticos en buena parte tiene que ver como si las élites se hablan entre sí, tienen un consenso entre sí o no, ¿no es cierto? Pero efectivamente a nivel de la población esa discusión no polariza, lo económico no polariza en absoluto. ¿Ah? Y eso tú lo decías tú y se ven en todas las encuestas, la gente más o menos tiene las mismas ideas respecto al Estado y el mercado, no hay una gran polarización social en torno a eso y por lo tanto un movimiento populista en Chile yo creo que se va a agarrar mucho más del tema de la inmigración. Muchas gracias, Daniel. Y quería recoger lo último para preguntarle a Gonzalo. Estamos hablando, ¿no es cierto?, como tú comentabas en la pregunta o la respuesta anterior sobre la radicalidad, ¿no es cierto?, y este desafío al consenso liberal o democrático. Y tenemos, por otra parte, estas demandas que tienen, que generan demandas autoritarias en el sentido de respuestas de libertad y orden, ¿no es cierto? Cerrar las fronteras, tenemos nosotros uno
en la inmigración que se está asociando en el imaginario público, no vamos con la delincuencia, ¿no es cierto? Y esa hoy día surge una primera preocupación y han surgido también un poco de voces de alerta en términos de esa dimensión también, no ya de cuestionar el modelo y el consenso que tenemos como distintos grupos que se pueden estar extremando en sus demandas, que no necesariamente se juntan, ¿no es cierto?, que vienen de distintos polos. ¿Cómo esos pueden, por una parte, ser un peligro para la democracia, pero por otra parte, cómo pueden ser encausados o hay una posibilidad de encauzarse a través de partidos o estas demandas por seguridad o por control de la inmigración de una manera que no generen un riesgo? O sea, ¿cómo lo ves tú? Sí, quisiera partir respecto de tu pregunta, tomando algo que mencionaba Daniel. Yo diría que hay causas globales, regionales y locales respecto de la emergencia de los grupos más radicales, tanto de derecha como de izquierda. O sea, yo diría que efectivamente esto que uno llama la globalización produjo una tensión general en muchos países. Tanto uno podría señalar por la extensión de un sistema económico casi homogéneo en todos lados, con distintas variedades, pero bastante homogéneo. Y en segundo lugar, con la extensión también uno podría señalar de un marco valórico que ha chocado con ciertas realidades culturales particulares y locales, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al tema del feminismo, a lo que es el extender derechos a las minorías sexuales, las identidades. Eso ha producido también una tensión general en muchas sociedades. Yo diría que hay un aspecto global, hay un aspecto regional, o sea, en el caso latinoamericano, sin lugar a duda, que si uno analiza nuestra historia latinoamericana, la izquierda y la derecha han tenido problemas para poder articular sistemas políticos e institucionales estables, democracias consolidadas, no ha sido la característica general de nuestro continente. Entonces ha habido un problema general, estructural, tanto la izquierda como la derecha, y uno tiene además problemas locales, propios, que dice relación con lo que explicaba Max, un poco de la crisis de este consenso forzado que se dio en el caso nuestro. Entonces, yo diría que uno tiene que ver en el caso nuestro la radicalidad de la derecha y la izquierda en estos tres niveles. O sea, hay respuesta a los tres niveles, al aspecto global, cosas más locales y regionales. Respecto del tema de la violencia, yo haría una salvedad. ¿Ah? Siempre suena bien indicar que uno rechaza la violencia siempre en política, pero yo diría que desde un punto de vista histórico es insostenible. O sea, nosotros hemos celebrado las fiestas patrias hace muy poco y según yo recuerdo no invitamos a salir a los españoles, sino que los expulsamos. Entonces, muchas veces en la historia se hace uso de la violencia. O sea, Nelson Mandela, cuando junto a Walter Sisulu y Oliver Tambo toman el control del Congreso Nacional Africano en la época del apartheid, lo hacen echando a Albert Luthuli, que era partidario de una resistencia solo pacífica, para poder iniciar una lucha armada contra el apartheid. Yo creo que uno podría señalar que esa lucha armada era legítima contra el apartheid por la naturaleza misma violenta del apartheid, etc. Entonces, hay ocasiones en las cuales uno puede indicar que es razonable la violencia en política. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer es cuándo uno se encuentra en situaciones equivalentes a la del apartheid de Sudáfrica, como para indicar que la violencia o la lucha armada podrían tener justificación. Yo diría que evidentemente, en el caso particular nuestro, uno no se encuentra en una situación de ese tipo. O sea, más bien, uno se encuentra en una situación en la cual el uso de la violencia carece de legitimidad porque hay condiciones institucionales que le permiten a uno poderse oponer a un sistema político sin tener que recurrir a la violencia. Entonces, yo diría que en el caso nuestro, la violencia política no se justifica, y más bien lo que uno tendría que preguntarse es si este desafío que hay al consenso posee de forma sustantiva
una propuesta que permita su reemplazo. Yo creo que la primera propuesta constitucional, en el caso nuestro, que fue rechazada, buscaba esto, buscaba generar efectivamente una propuesta lo más sólida posible para generar un nuevo sistema, no solamente constitucional, sino que lo que se sigue de él, político, social y económico. Fracasado eso, la pregunta es, ¿qué quedaría para la izquierda para poder reemplazar esto, que no sea volver simplemente a una reforma aquí, una reforma allá, etcétera? Eso no es un cambio en un sistema. Yo creo que en eso la izquierda tiene un desafío no menor. Y en el caso de la derecha, uno diría que frente a un sector de la población que ha desafiado este consenso, básicamente el grupo que uno identifica como la radicalización de la derecha, lo que ha hecho es volver o tratar de volver hacia aquello que le parece que es el proyecto originario para defenderlo. En cierta forma, porque considera que los dos partidos tradicionales de la derecha en las últimas décadas, la UDI y Renovación Nacional, en cierta forma, habrían perdido la consistencia que ellos desearían en la defensa de este modelo. Entonces yo creo que más bien se va a tender en el caso de la derecha en Chile a buscar el caso de la inmigración simplemente casi como una herramienta electoral para poderse hacer alguna vez del poder y poder efectivamente ir a lo que realmente les interesa, que es la defensa de este consenso que tuvimos en las últimas décadas, ojalá en su versión lo más original posible. Muchas gracias, Gonzalo. Muy interesante y pensar, ¿no es cierto?, cuándo se justifica la violencia y en qué contexto. Y ahí quería enlazarlo, ¿no es cierto?, con la pregunta Max, comentaba la derecha que quiere volver, ¿no es cierto?, al proyecto originario versus la izquierda o un grupo de la izquierda que quiere reformarlo. De esos grupos, ¿cuántos creen que la situación actual no permite legítimamente o no permiten causarlo de manera institucional para sus demandas y podrían recurrir a la violencia, ¿no es cierto? Porque uno es el diagnóstico que uno puede hacer viendo las características de la democracia, sistema político, pero pareciera que hay, o es así, es la pregunta más bien, hay ciertos grupos que ven que esto no es posible, que tienen una percepción de que el sistema político no le está respondiendo y por lo tanto tienen que funcionar por fuera de la institucionalidad. Y eso como Daniel mencionaba, ¿no es cierto?, este quiebre de la juventud, ¿no es cierto?, que son mucho más propensos, participaron mucho más en el estallido, tienden a justificar más la violencia. Este quiebre generacional podría ser fuente o desencadenar ciertos cambios. A ver, yo creo que es muy importante tener en cuenta el contexto del que habla Daniel. Efectivamente, en las últimas décadas hemos tenido un cambio tecnológico que ha hecho que nos resocialicemos en formas de comunicación inéditas, que aprendamos a usar celulares, a usar correos electrónicos, a comunicarnos por WhatsApp, a informarnos por redes sociales y por Internet. Y eso ha generado efectivamente un cambio cultural que tiene un impacto muy fuerte, sobre todo en las nuevas generaciones que han crecido con el celular casi como si fuera un órgano más de su propio cuerpo. Yo creo que hay muchos que prefieren que les amputen un dedo a que les quiten el celular. Pero el hecho concreto es que ese cambio cultural, que es cierto, es un factor muy importante para explicar en buena medida lógicas identitarias y la radicalización de ciertas lógicas identitarias. Yo creo que en el caso de Chile se junta con algo que mencionábamos antes y que quiero complementar. Es decir, aquí en Chile hubo un cambio de ciclo político muy importante con el término del gobierno de la concertación, de los 20 años de la concertación. Eso significó para la izquierda y para la centroizquierda retomar, voy a volver al psicoanálisis, retomar la conexión con su trauma original respecto del origen de la transición, pero también hay algo que es muy importante tener en cuenta. Este proceso que ha vivido Chile de cambios políticos y de cambios culturales se da en la base de un deterioro económico permanente y de un deterioro económico que es una cuestión que si uno lo mira a largo plazo es realmente impresionante. En el gobierno de Elwin crecimos sobre el 7% promedio, en el gobierno de Frey sobre el 5%, en el gobierno de Lagos sobre el 4%, en el primer gobierno de Michelle Bachelet sobre el 3%, después en el primer gobierno de Sebastián Piñera de nuevo sobre el 5%, entre otras cosas por el efecto de la reconstrucción del terremoto,
y el empuje de las obras públicas, pero en el gobierno de Michelle Bachelet II, el país creció apenas un 1,8%. Si tú miras el último IPOM del Banco Central, junio de 2019, antes del estallido, la proyección de crecimiento tendencial en Chile era de 3,5. Si miras el último IPOM de ahora, estamos de nuevo en 1,8 para esta próxima década. Es decir, la falta de crecimiento, la falta de inversión, el deterioro del empleo, la informalización del empleo, la precarización, son todos factores que han ido acompañando a una sociedad cada vez más insatisfecha, cada vez más frustrada, con expectativas cada vez más insatisfechas. Entonces, yo creo que ese es un factor clave. Para mí, el factor estructural que definió, que explica fundamentalmente el estallido social en Chile, es el alto nivel de sobreendeudamiento de la clase media en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Cuando llegamos al estallido social, teníamos en Chile más de 6 millones de personas morosas en el sistema financiero. Gente que ya no podía seguir pagando las deudas. Y cuando tú no puedes pagar las deudas, el problema es no solo que no puedes pagar, es que no te puedes seguir endeudando. Y la lógica del consumo que se generó en Chile, esto que Carlos Peña llama la democratización del consumo, que es una de las claves de la transición a la democracia, de lo que vivimos en el Chile a partir de los 90, bueno, eso se frustra cuando la gente ya no puede seguir consumiendo. Entonces, ese es un factor clave a tener en cuenta. Y a mi juicio, ese es un factor clave que explica la polarización, la radicalización. Ahora, hay algo muy importante también respecto, que de alguna manera se conecta también con el tema de la violencia. Si tú miras las encuestas, la inmensa mayoría de los chilenos, más del 60% de los chilenos, se considera gente de centro, gente moderada, gente que valora los acuerdos. Y sin embargo, los resultados electorales te muestran que los partidos de centro han terminado por desaparecer. El partido de centro más importante de la transición a la democracia cristiana, hoy día pesa un 4%, y los esfuerzos que se han hecho por reocupar ese centro huérfano, como se lo llama hoy día, han fracasado todos, rotundamente. Andrés Velasco con Ciudadanos, Lili Pérez con Amplitud, y ahora a demócratas y a amarillos le está yendo bastante mal. Son partidos que no logran reinstalarse y reposicionarse y generar grados importantes de atracción en el centro político. Entonces tienes una sociedad moderada, de centro, y tienes, porque los políticos los escoge la gente. Y terminamos en una segunda vuelta con José Antonio Kast, que está a la derecha de Chile Vamos, y con Gabriel Boric, que está a la izquierda de lo que fue la izquierda de la concertación. Entonces, es una paradoja bien extraña esa. Y respecto al tema de la violencia, yo creo que es muy importante mirar lo que fueron las encuestas que se hicieron inmediatamente en el contexto del estallido social. Entre ellas la del CEP de noviembre del año 2019. Tenías a casi un tercio de los chilenos, si es que no más, y sobre todo los jóvenes, en los jóvenes era más del 50%, justificando la violencia para validar cambios que ellos consideraban legítimos. Entonces, tenemos una paradoja que es una paradoja bien extraña. Una sociedad mayoritariamente moderada, muy frustrada económicamente. O sea, yo creo que hoy día la clave para explicar las frustraciones y las tensiones de la sociedad chilena es el deterioro económico. Y sin embargo, una sociedad moderada, de centro, finalmente ha estado optando, al menos desde el 2017 en adelante, por los sectores que están cada vez más en los extremos del espectro político. Bueno, dan ganas de seguir conversando, sobre todo con las preguntas o los temas que levantaste, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los electores que son de centro, pero sin embargo no reflejan? Hay una mirada como anti-incumbente o antipartidaria, ¿no es cierto?, que se refleja. O también uno puede preguntarse cuánto de estos extremos las personas los percibían como demandas extremas, ¿no? Que es esta tensión que se dio con la elección. Pero en aras del tiempo, yo quisiera abrir al público preguntas. Si tuvieran alguna pregunta,
Varias, entonces, Emma García y después María José Nodón. Muchas gracias. Y en base a eso tengo una pregunta insólita, pero yo soy lo suficientemente viejo como para haber vivido en Chile. Tengo 74 años, o sea que tenía 20 años para cuando salió Allende. Por lo tanto, para el golpe tenía absolutamente noción clara de todo lo que estaba pasando. Entonces la pregunta, y es lo que me atrajo de venir para acá a escuchar esta interesante conversación, tiene que ver con ¿qué está en peligro cuando decimos que está en peligro la democracia? Esa es mi pregunta. ¿Qué es la democracia? Porque pareciera ser que el entendimiento de democracia que hay en Chile hoy día tiene que ver con elegir a su representante y punto. Y me parece que eso es muy poco, muy pobre y puede explicar de alguna manera lo que está pasando. Damos las dos preguntas. Oye, mi pregunta, o sea, primero lo felicito, creo que es un análisis fundamental para poder seguir, digamos, o tener una conversación que tenga fondo respecto de lo que vive el país. Pero respecto de esta pregunta es para los tres, pero quiero usar la tesis de Max, que me parece muy, muy atingente. Y si nosotros entendemos que el estallido social fue un cuestionamiento al sistema institucional y al sistema y al mercado, digamos, al modelo económico, y en el fondo lo que hoy día estaría en juego es el cómo y el cuánto. Eso me parece que es muy propio y que habría, ¿verdad?, un extremo en la izquierda que querría el 100%, un extremo en la derecha que querría el 100%, ¿verdad? Y un espacio, que no sé si llamarle centro o no, que es donde deberíamos definir el cómo y el cuánto, ¿verdad? Entonces mi primera pregunta es si eso es posible. O sea, si es posible definir ese cómo y el cuánto y en el fondo desentrañar eso que la ciudadanía quiere, que parece ser ese como imposible, ¿verdad? Y si no, como en otra alternativa, ¿verdad? Si esto es mucho más pragmático y en el fondo no somos capaces de desentrañarlo, y entonces ¿cómo seguimos? Porque yo al menos creo que estamos sobredimensionados de diagnóstico y no existe tiempo, no hay más tiempo para empezar o dejar de actuar. Ok. Yo tengo micrófono propio. Bueno, sobre tu pregunta sobre la democracia, hay montones de definiciones de democracia. Y parte de los conflictos que tenemos políticamente derivan de que las partes están discutiendo sobre democracia, pero en verdad con definiciones distintas, y eso genera malentendidos. Hay definiciones más expansivas de democracia que le piden más a la democracia y otras que son más minimalistas. Las más expansivas van a decir la democracia es sobre la igualdad y por lo tanto una sociedad que no entrega derechos sociales a todo el mundo y le permite realmente estar en condiciones de participar de la vida en común en plena igualdad, no podríamos llamarlas democracia, ya son algo menos que la democracia. Y las definiciones más minimalistas van a decir, a ver, al final la democracia se trata justamente de elegir a los representantes y de poder sacarlos, que eso es lo más clave de la democracia. Lo mínimo de un sistema democrático es que cuando alguien pierde una elección se tiene que ir, que es lo que Maduro justamente no hizo ahora. Y esa es la prueba clave de la democracia en un sentido mínimo. Otros van a decir, sí, es importante, por supuesto, que las personas se vayan, pero una democracia también te va a exigir que las elecciones sean libres y justas, ¿no es cierto? Que la oposición también tenga acceso a la prensa y que el gobierno ejerza su poder, una vez electo, bajo las constituciones y las leyes de manera legal, ¿no es cierto? Porque también es fácil salir electo y después olvidarse todo eso, ¿no es cierto? Entonces una democracia no solo cómo se elige a la gente, sino también cómo se ejerce ese poder, ¿ya? Pero claro, todo eso puede sonar a poca cosa, ¿no es cierto? Porque uno ve democracias en el mundo en muchas partes que cumplen con esta cuestión mínima de respetar la ley, básicamente, ¿no es cierto? Y de que los gobiernos no son tiránicos, etcétera. Se van cuando les dicen, y sin embargo, socialmente no pasa nada. Y económicamente pasa muy poco. Entonces, ¿es eso democracia? Yo creo que la mayoría de los cientistas políticos dirían, sí, es democracia,
pero puede ser una democracia que está funcionando mal, es una democracia de baja calidad. Los partidos son cruciales en cuán bien al final funciona una democracia, cuán bien se traslada las demandas de la gente hacia arriba, cuán bien se implementan las políticas hacia abajo, porque se tienen que coordinar con otros partidos, etc. Entonces, entonces no, yo entendí tu pregunta que era que como que era muy poco lo de democracia, que en el fondo hay que pedirle más. Y yo creo que las democracias, pero creo que justamente, y esto conecta con el problema chileno que estábamos discutiendo recién, muchas veces los académicos y políticos le han puesto mucho énfasis a la legitimidad de procedimental a la democracia, que la democracia todo el mundo la va a percibir como legítima si es que las elecciones fueron justas y si es que se respeta la ley. ¿Ah? Pero otros han hablado de lo que se llama la legitimidad de outcome, de resultado. ¿Ah? Y dicen, no, al final la gente va a legitimar la democracia si la democracia le entrega lo que necesita, seguridad, oportunidades económicas, etc. ¿Ya? Y cuando eso se frustra, la gente empieza a manifestarse primero contra el gobierno, después prueba con otro, entonces empieza la alternancia en el poder, pero si ninguno de los partidos que está ahí logra solucionar sus problemas, entonces puede que empiecen a cuestionar la democracia misma y estén dispuestos a irse con algún gobierno autoritario que les prometa lo que ellos necesitan. ¿Ah? Y yo creo que esa dinámica sí perfectamente puede pasar. ¿Ah? En América Latina ha pasado todo el tiempo, o sea, esto pasó en Ecuador, en Venezuela, en Perú, en la crisis democrática de los países andinos en general, es un libro de Scott Mainwaring, dice, acá el problema de fondo era ese, de que son democracias de tan baja calidad, con estados tan poco capaces, de que no son capaces de entregar los bienes públicos básicos que la gente necesita, ¿ah? Partiendo por la seguridad física, o sea, y de ahí para arriba. Entonces yo creo que en Chile en particular me parece que ese es un tema, ese es el tema que tiene que ver con la segunda pregunta sobre los resultados. ¿Ah? Yo no veo en Chile una población fuertemente de centro, porque no creo que sea suficientemente ideológica para ser de centro. Ni tan de izquierda ni tan de derecha. Por supuesto que la hay. Chile tiene una larga tradición de partidos de izquierda y especialmente la gente mayor, eso todavía se nota a veces, pero no veo, o sea, si uno le pregunta a la gente por sus opiniones políticas en mercado, en distintos temas, eso no predice muy bien cómo votan. ¿Ah? ¿Qué predice cómo votan? La cosa familiar, ¿no es cierto? Sí, o sea, como del sí y el no, ese clivaje todavía opera un poco y la gente tiene nociones generales de izquierda y derecha y en qué bando están, pero no sobre el policy, ¿no es cierto? Sobre cómo, oye, si en verdad es buena la reforma tributaria del gobierno o no, cuál es la mejor reforma de pensiones, si la que propone un lado o el otro. La gente no, o sea, quizá apoyan una porque es el lado que ellos apoyan, no porque hayan leído la reforma y piensen que es mejor. Entonces, yo sí creo que estoy un poco de acuerdo con esa idea de dejar de diagnosticar tanto, o sea, esto requiere avanzar y eso va a requerir acuerdos parciales, acuerdos incompletos, que no vamos a volver a la democracia de los consensos. Yo creo que eso sería un error, porque además parte del problema de esta cuestión es que fusionó demasiado los partidos hizo a la gente sentir que esto era un cartel. ¿Ah? Elegimos a uno, elegimos al otro, pero al final son la misma cuestión. Todos estos están arreglados entre ellos, entonces el clivaje no es entre izquierda y derecha, sino que es entre nosotros los gobernados y ellos los gobernantes que hacen lo que quieren. ¿Ah? Y eso es lo que alimenta el populismo, ciertamente, porque el populismo es la idea de que hay un pueblo virtuoso contra una élite corrupta. Entonces es un gran peligro y por lo tanto lo que necesitamos, yo creo, es enorme dosis de pragmatismo, que es lo que a mí me frustra mucho de la política chilena, de cuán poco pragmática es, ¿ah? De cómo podemos llegar a acuerdos parciales sin que eso signifique renunciar a tu identidad. Yo creo que hubo un momento para eso, porque claro, el Frente Amplio tenía que diferenciarse de los mayores, los republicanos también están un poco en ese juego de diferenciarse, pero yo creo que eso ya no resiste más, creo. Sí, gracias Jaime, gracias María José. Primero respecto a lo que indica Jaime, ¿qué es lo que estaría en peligro si que está en peligro la democracia? Yo diría que es la forma de democracia que tenemos, que es una democracia liberal. Y esta democracia liberal se caracteriza no solamente porque el cambio de los gobernantes ocurre de forma no sangrienta o no violenta, lo cual no es menor, sino que además se caracteriza porque institucionalmente se establecen mecanismos para superar las diferencias entre los distintos actores políticos. Y eso implica además establecer garantías para quienes son los perdedores. Es por eso que una democracia liberal establece restricciones a la soberanía popular.
Vale decir, la soberanía popular no es absoluta al nivel tal que uno pueda arrasar a una minoría. Entonces, esa forma de democracia liberal tiene justamente un marco institucional. El tema es que si se desafía ese marco institucional, efectivamente uno ya avanzaría a otra forma de régimen político. Entonces, la pregunta es si los movimientos radicales políticos que uno conoce, tanto de derecha e izquierda, son tan radicales que te podrían debilitar esa institucionalidad o no. Y eso es efectivamente la gran pregunta. Ahora, hay un asunto que no es casual. Todos los partidos hoy en día que uno tiene de extrema derecha, o la mayoría de ellos, sobre todo en el caso europeo, son partidos fuertemente partidarios de los plebiscitos. Es el caso de Le Pen en Francia, es el caso del Partido de la Libertad en Austria, que seguramente va a ganar este domingo las elecciones, y son partidarios fuertemente del plebiscito. ¿Por qué? Porque el plebiscito tiene siempre una característica. Aunque esté contemplado dentro de una constitución, supone una voluntad soberana popular absoluta. Entonces, esa soberanía popular puede producir una identificación con el partido o con los líderes que desafíe la misma institucionalidad. Entonces, yo diría que en esa forma de extrema derecha hay efectivamente un riesgo a la institucionalidad democrática liberal. Y cuando se da en la izquierda, también lo hay. Y respecto, a partir de esto mismo, lo que preguntaba María José, yo diría que la forma de democracia que hemos conocido, y que es la que tenemos, la democracia liberal, supone que en cierta forma, en algún momento, las posiciones políticas tienen que ceder. O sea, supone que en algún momento se tiene que producir algún grado de consenso. Porque si no, de lo contrario, se tensiona de tal forma la institucionalidad que no se hace viable. O sea, lo que uno ha tenido, si es que uno va al caso de todos los países desarrollados que son democracias liberales, si uno va también al caso nuestro, al caso uruguayo, en el cual uno ha tenido democracias estables, lo que uno tiene es que los actores políticos, derecha, izquierda, siempre logran al final establecer cierto grado de consenso. Entonces, yo diría que un desafío para los actores políticos nuestros es justamente ese. Si hay unos que están pidiendo el 100 para un lado y el 100 para el otro, bueno, ¿en qué momento van efectivamente a ceder para efectivamente generar un nuevo consenso? Yo creo que la democracia en Chile está en peligro. Estuvo en peligro y sigue estando en peligro. ¿Qué es la democracia? Muy básicamente el conjunto de las reglas del juego que la sociedad valida y renueva periódicamente en elecciones generales. Y las autoridades que emanan y que se hacen responsables en función del resultado electoral de hacerse cargo de asumir la responsabilidad de cuidar esas reglas del juego. Y lo que nos ha pasado en Chile en el último tiempo es que tenemos un desacuerdo muy profundo respecto de la legitimidad de estas reglas del juego. La democracia básicamente es el conjunto de reglas que nos permite resolver los desacuerdos. Para poder resolver los desacuerdos tenemos que tener al menos acuerdo en las reglas del juego. En Chile no tenemos acuerdo en las reglas del juego para resolver los desacuerdos. Ese es el problema que tenemos hoy día. Pensamos, o sea, yo creo que hay un tema que va a ser muy interesante para la historia política de Chile, para los historiadores, cómo de unas demandas sociales y económicas, la injusticia, la igualdad, los abusos, eh, llegamos a ser convencidos mayoritariamente de que el cambio de constitución era la vía y el camino. ¿Dónde estuvo cómo se hizo ese link entre demandas sociales justas, pensiones, crisis en salud, crisis en educación, deterioro del empleo, con la constitución política? ¿Cómo llegamos a eso? Es un tema para un análisis bien importante que no se ha hecho en Chile, que yo me imagino que en algún momento va a tener que... Pero el problema que tenemos hoy es que tenemos aparentemente a un sector que no le da legitimidad a estas reglas del juego, salvo cuando gana. Ese es el problema. Tenemos a un sector que cuando gana valida de alguna manera, aunque sea implícita, no explícitamente, pero al menos implícitamente juega en el marco de esas reglas del juego. Las acepta, se modera, o sea, miren el gobierno que tenemos ahora.
Miren el presidente que tenemos y compárenlo con el diputado que era Gabriel Boric, y miren al sector que está gobernando con él y lo que era hace 3 años atrás. La pregunta entonces es, bueno, ¿y qué pasa el día que vuelva a haber alternancia en el poder? ¿Ese sector va a seguir cuidando las instituciones como las está cuidando hoy día y cuidando y defendiendo las reglas del juego y el orden público y el Estado de Derecho y el imperio de la ley? ¿O te va a volver a decir que en Chile hay buenas razones para quemarlo todo? Ese es el tema de fondo. Y ese es el tema que a mi juicio no está resuelto. Y yo creo que eso es una cuestión política, es una cuestión cultural también. Tiene una dimensión, una base cultural, no es solo política electoral. O sea, yo creo que sinceramente detrás de este 30% imperturbable que apoya al gobierno bajo cualquier circunstancia y sin importar lo que pase, suba la benzina, haya casos de corrupción en las fundaciones, lo que hay es un sector muy importante de la sociedad chilena que lo único que le importa es que no gobierne la derecha. Es lo único realmente importante. Todo lo demás es secundario. Entonces, mientras ese problema no se resuelva, es un problema que tenemos, que no lo tiene la izquierda, lo tiene la sociedad chilena. Es la sociedad chilena la que tiene que saber cómo aborda el problema del trauma de la izquierda con su pasado y del trauma de la derecha con su pasado, que es otro, ese es otro tema del que no hemos conversado. Los traumas de la derecha con su propio pasado. Y no, ese tema nos lleva efectivamente a lo que planteaba María José. Estamos en un punto en el que los diagnósticos ya no tienen mucho sentido. Tenemos que ponernos de acuerdo en cosas prácticas para resolver problemas urgentes y concretos. 3 problemas fundamentales. El problema del deterioro económico. Volver a poner incentivos a la inversión y al crecimiento. Este país lleva 10 años poniendo puros desincentivos, partiendo por el más importante de todos, que fue la reforma tributaria del 2013. Eso lo tenemos que resolver y para eso requerimos acuerdos mínimos. Hasta hace poco teníamos a sectores en Chile que están hoy día en el gobierno que hablaban hasta del decrecimiento, y de que el país no necesitaba seguir creciendo, el país ya había crecido lo suficiente y lo que necesitaba era empezar a distribuir. Bueno, ahora hay un cierto consenso, vamos a ver si ese consenso se mantiene, si es que el próximo año hay alternancia en el poder. El segundo, el tema de la seguridad pública, el tema de la delincuencia, que es un tema gravísimo. En Chile tuvimos un retiro, un retraimiento del Estado, entre otras cosas por lo que fue la legitimación de la violencia en el estallido social, que hizo que el Estado perdiera el monopolio del uso de la fuerza y que perdiera el control de ciertos territorios muy importantes. La única manera de recuperar el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado es ejerciéndola. Y lamentablemente, lo que estamos viviendo en Chile con el crecimiento del narco y del crimen organizado en Alto Hospicio, en la toma de Maipú, en la toma de Cerrillo, en San Antonio y en muchas otras partes, implica que vamos a tener que tomar decisiones muy duras que van a tener costos humanos muy altos. Y por lo tanto se va a requerir consensos entre gobierno y oposición respecto de las cosas que hay que hacer y respecto de que las oposiciones no van a usar políticamente esos costos humanos para cobrarle una cuenta política al gobierno y que el día de mañana, si hay alternancia, porque estas son políticas de mediano y de largo plazo además, si hay alternancia, va a volver a ocurrir lo mismo, que se vayan a la oposición y dejen el gobierno, van a tener que seguir teniendo responsabilidad y compromiso con esas políticas más allá de los costos. El deterioro económico, migración y seguridad, yo creo que son hoy día las 3 claves donde se requieren acuerdos parciales, como decía Daniel. Aspirar hoy día a que haya consensos totales lo veo muy difícil porque, insisto, creo que aquí hay un tema de fondo no resuelto que tiene que ver con un desacuerdo histórico respecto de la legitimidad de nuestras instituciones. Por eso es que la polarización en Chile, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina o en Europa, está centrada en el tema constitucional. En Estados Unidos puedes tener una polarización bárbara entre Donald Trump y los demócratas, pero ¿quién se va a atrever a tocar la constitución de los padres fundadores? Por lo menos esa es una polarización que tiene orillas institucionales. En Brasil, el fenómeno Bolsonaro fue un fenómeno que generó una polarización enorme, pero el tema de la constitución brasilera no fue ni siquiera discutido. Con Milei en Argentina lo mismo. O sea, son procesos de polarización que el marco constitucional y la legitimidad de ciertas instituciones le pone ciertas orillas. En Chile lamentablemente no tenemos esas orillas porque tenemos el desacuerdo respecto de las orillas. La legitimidad
de esos límites. Entonces, ese tema, yo estoy de acuerdo, ese tema es un tema de fondo, pendiente, pero tenemos urgencias, como bien lo dice María José, y requerimos acuerdos parciales en materia de volver a incentivar el crecimiento económico y qué vamos a hacer para pagar los costos políticos y humanos que implica retomar el control y el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado, y qué vamos a hacer también, y eso es un tema asociado a ese segundo, con el tema de la inmigración irregular en particular. Muchísimas gracias, Max, Gonzalo, Daniel. Yo creo que como todo buen conversatorio, uno querría seguir conversando y se abren más preguntas, ¿no es cierto? Justamente cómo lograr esos acuerdos parciales si tenemos estas diferencias sustantivas respecto al mismo modelo y qué porcentaje, un 30 bueno, el porcentaje, pero lamentablemente se nos acaba el tiempo. Así que les quería agradecer a ustedes por la participación, a todos quienes nos están escuchando y dejarlos invitados al próximo encuentro del ciclo UAI, Escuela de Gobierno, Facultad de Artes Liberales. Muchas gracias.